una bendición estar alabando el santo nombre del Señor. Lo tienen, hermanos. Libro de Romanos, capítulo 6. Vamos a leer desde el 6, en el 4 en adelante, hermanos. Cuando lo tengan, se ponen de pie para la reverencia al Señor. No para el hombre, para el Señor, hermanos. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 6, 4. Y lo leemos para la gloria del Cristo, por nuestro Padre eterno, el Altísimo, y por la dirección del precioso Espíritu Nos hace Santo. extraño una oración Aleluya. en el nombre Porque de Jesús. somos sepultados juntamente pero sabemos que con Jesús Él para muerte por es el el bautismo, Mesías. a fin de que Pueden tomar Cristo asiento, resucitó de los hermanos. muertos para la gloria del Y Dios Padre. le puso un Así nombre, también pero nosotros andemos en una vida nueva. Pueden tomar su lugar, hermanos. Y oramos por la palabra en esta ocasión. Lo hicimos como congregación, porque también es bueno poner por obra las enseñanzas del siervo del Señor, nuestro pastor. Él quiere que nosotros también empecemos a dar frutos. Y no podemos dar frutos si no practicamos lo que se nos enseña. Bendito sea la gloria de Cristo. Dice que nosotros hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautizo, para que a fin que como Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros también hemos resucitado juntamente con Él. Pero ¿para qué fuimos resucitados? Al final dice que nosotros, así también nosotros andemos vida nueva. Fuimos resucitados para andar en una vida nueva, no en la misma vida que teníamos antes de no entregar nuestra vida al Señor. Eso hay que conocerlo, porque si usted y yo no lo conoce, nosotros podemos transgredir la ley de Dios y la voluntad del Padre porque lo ignoramos. Pero en esta tarde Dios nos da el mensaje que dice: a ver, con mi hijo han muerto al pecado, a la forma pecaminosa que llevaban de vivir en el mundo, porque mi ley se les hacía extraña, como el nombre se nos hace extraño. Cuando estábamos en el mundo, los mandamientos de Dios, los estatutos, se nos hacían ajenos a nosotros. Pensábamos que no más eran para Israel, es para el pueblo de Dios. Y somos injertados a través de Jesucristo como pueblo de Dios, así lo dice la palabra. Entonces, lo que era para el pueblo de Dios sigue siendo para el pueblo de Dios. Pero como yo no estaba en el camino del Señor, y por la gracia y misericordia de Cristo hemos sido injertados. Ahora yo tengo que vivir en una vida nueva. Y para vivir una vida nueva necesitamos saber cuál es esa vida nueva la cual nos pide el Señor. ¿Y cuál es esa vida nueva que nos pide el Señor? Sabemos que cuando Jehová de los ejércitos sacó a su pueblo de Egipto, como era tanto pueblo, tanta multitud, ¿cómo van a vivir ellos si no hay un orden? Por eso les dio una ley. La ley de Dios es para que el ser humano viva bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de su pensamiento o sus deseos carnales. Imagínense un pueblo de miles en el desierto, con tantas necesidades, sin una ley que dice que no robaran. Cualquiera podía tomar, porque si no hay una ley que te diga que el tomar lo ajeno es pecado, yo lo puedo hacer. Si no hay una ley que te diga que tomar la mujer de tu prójimo es adulterio, yo lo puedo hacer, porque no transgredo la ley de Dios y todo me es permitido. Y eso es mentira del diablo. La ley no se ha abolido, la ley sigue vigente, porque hasta la fecha de hoy matar es pecado, robar es pecado. Pero no nos vamos a justificar en la ley para llegar al cielo. Solamente por la gracia y misericordia de Cristo, obedeciendo los mandamientos de Dios, llegaremos al reino de los cielos. Por Cristo llegaremos, por el que murió en la cruz. Porque el hombre no se puede justificar por base de obras, pero es necesario andar en una vida nueva, y esa vida nueva nos pide guardar sus mandamientos. Hay una palabra que Dios dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Pero ahora hay que guardarlos por fe en Cristo. Yo no tenía fe en Cristo. Sabía que robar era malo, pero lo hacía porque no tenía la fe en el Señor.
Ahora yo me abstengo de todo lo que la palabra de Dios me pide, no por judaizante, no por fariseo, sino por fe en aquel que murió por mí. Porque quiero agradarle. Porque Abraham, muchos dicen que ya ni siquiera diezmar. Pero Abraham diezmó cuando ni la ley era dada a su pueblo, porque no había pueblo con Abraham. El pueblo vino después con Jacob, que es Israel. Pero la promesa fue dada a él. Y él, por obediencia, cuando Dios le dijo: deja tu parentela, deja tu tierra y vete, él recibió las promesas por su fe. Las promesas del reino de los cielos las recibirá el creyente por la fe en Cristo Jesús. Pero es necesario vivir en un orden. Imagínense si el pastor no pusiera orden en la iglesia. ¿Cómo viviríamos usted y yo? Ya lo habíamos sacado de la iglesia al pastor. Era el primero que íbamos a correr. Por eso el pueblo se rebelaba contra Moisés. Pero Dios dio una ley para que respetaran a quién, el Señor, a Él. Era necesario una ley. Y nos sigue diciendo aquí: los que tengan Biblia, sigan leyendo conmigo, se los pido, para que podamos entender la voluntad de Dios en esta tarde. Y si no ha traído Biblia, no se sienta mal. Es un llamado a que debemos traer ese libro aquí. Porque a través de la oración tenemos una comunión con Dios. Pero a través de leer su palabra hablamos con Él. Y Él nos dice: haz esto. Nos revela su voluntad, nos revela los planes, nos revela lo que usted y yo no podemos entender. Es importante una Biblia, hermanos. Es importante. Bendito sea el Señor. Dice en el número 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de muerte, en la cruz, así también seremos en resurrección. Como Jesucristo venció la muerte, por eso hay vida eterna. Si Jesucristo haya muerto y no resucitara, no hubiera vida eterna. Ahí acabara el plan de Dios. Pero como Dios es poderoso y tiene poder sobre la muerte, Él murió y resucitó para que usted y yo de muerte pasáramos a vida. Pero nomás hay vida en Cristo. Sin Cristo no hay vida, solo hay muerte. Bendito sea el Señor. Le pido al siervo si me darán un agua, por favor. Algo pasa cuando predico aquí, me da sed. Sabiendo, en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Eso es una de las razones por cual Jesucristo fue clavado en la cruz. Y muchas veces no lo entendemos. Y le presentamos el plan de salvación a la gente que no conoce equivocadamente. Que solamente tú haces oración de Romanos 10:9 y eres salvo. No es así. Si no tienes una vida nueva, no llegarás al reino de los cielos. Porque si fuera así, yo hago la oración de 10 Romanos, gracias siervo, y sigo pecando, ¿entraré al reino de los cielos? Una vida nueva son los frutos dignos de arrepentimiento. El que se arrepiente y tomaba, ya no volverá a tomar. El que verdaderamente se arrepiente y tomaba lo ajeno y robaba, ya no vuelve a robar. Vamos a pecar porque estamos en un cuerpo pecaminoso. Pero la forma de pecar ya no es un hábito en nosotros. Usted ya peca y se siente mal y le pide perdón a Dios, y luego va y le pide perdón a la otra persona, porque ya no es una vida antigua. Y hay cambios, es un proceso, no es de la noche a la mañana. Pero entre menos busquemos la presencia de Dios, más se alarga el proceso para tener una nueva vida. Y si viene Cristo no nos encuentra en una nueva vida, no iremos con el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos en el 6, dice pecado. Dice en el 7: porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Y morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Yo lo creo. Porque la palabra dice que todo aquel que aunque muera, vivirá. Porque Él vive, Cristo vive. Cristo murió, pero Él vive, aleluya. Bendito sea el Señor.
En el 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñora más de él. Ahí él venció la muerte, para que la muerte no tuviera poder sobre nosotros. Antes tenía poder, porque ellos morían, no iban al reino de los cielos, iban al seno de Abraham, otro lugar que no es el reino que está preparado para los que mueren en Cristo Jesús. Aún y los judíos llegaban al reino porque el Señor lo dijo, que no había nadie que había subido, ni Moisés. Había otro lugar para ellos, porque tenían que venir el Cristo a morir para llegar al reino de los cielos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que ya no tiene más señorío, ya no tiene más poder la muerte, ni en usted ni en nosotros, hermanos. Entonces, si no tiene más poder, yo ya no puedo andar en caminos de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Yo le doy autoridad a la muerte sobre mí nuevamente al transgredir la ley de Dios, porque me desprecio el sacrificio de Jesús, desprecio el sacrificio del Cristo, desprecio la voluntad del Padre y regreso a mi vida antigua. Yo mismo he condenado, porque regresé al viejo hombre. Pero muchas veces no se regresa completo. Se camina en Cristo con una mitad en el viejo hombre y otra mitad queriendo tener una vida nueva. Por eso Pablo dijo que él muchas veces hacía lo que él no quería hacer, y aborrecía porque terminaba haciendo lo que su carne quería hacer. Pero él se deleitaba en el pensamiento con la ley de su Dios. Pero esta carne corrupta nos guía. La carne nos guía a transgredir la ley de Dios. La carne nos guía a mentir, a decir falso testimonio, a hablar mal de entre nosotros mismos, a desobedecer al Señor, al creer que yo todo lo sé y yo todo lo puedo, al creer que no es necesario cambiar nada más el corazón y final se acabó. Y si buscamos en las escrituras, el Señor dice que no, que del corazón emana todo lo que es perverso del hombre. Por eso lo quiere, para transformarlo en uno nuevo, no como lo llegamos. Y eso muchas veces nos lo ha enseñado el siervo de Dios. Una vez él me dijo, ya cuando yo llegué, esperó el tiempo adecuado y me dijo: ¿qué te parece, hijo, si te empiezas a vestir diferente? Yo dije, pero no salva. No me va a salvar mi vestimenta, mi fe en Cristo. Pero si yo ya testifico que he muerto en Cristo Jesús, y mi forma de vivir, de pensar y de actuar, de vestir, de comer, de hablar y de todo ha sido crucificada con el Señor, y ahora resucito para una vida nueva, tengo que dar frutos de que he resucitado en Cristo. Y yo dije, ok, lo voy a hacer. Y empecé a vestirme así. Que esta vestimenta yo la aborrecía y la odiaba. Y ahora me deleito con esto. Me gusta así. ¿Saben por qué me gusta? Porque a mi Señor le agrada. Denle el fuerte aplauso a Cristo Jesús. Y seguimos leyendo. Gracias, hermana. En el 11 siga viniendo más, hermana. Ya ve que se va entendiendo. Así también vosotros consideraos muertos. ¿A quién? Al pecado. Pero vivos para Dios. ¿En quién? En la ley, no, en Cristo nuestro Señor. Aleluya. Vamos a vivir en Cristo, porque solamente hay una forma de vivir eternamente y llegar al Padre, que es Cristo, el Mesías. En hebreo, Yahshua, el Cristo que conoces. Pero se nos hace distinto. Pero el Señor poco a poco, en su manera de trabajar con nosotros, Él nos revela. Pero la fe es la que nos va a salvar en el Señor. La fe te va a salvar a ti, porque por fe caminamos en el Evangelio. Por fe amamos a Jesús. Por fe santifiquémonos en todas las áreas. Aleluya, bendito sea el Señor.
Y lo dice, no reine pues el pecado en vosotros, cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus corrupciones. Antes obedecía, toma, drógate, y ustedes saben en qué lo obedecían a su cuerpo. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Yo usaba todo mi cuerpo para instrumentos de pecado. Ustedes han de saber lo mismo. Sino ahora presentemos estos miembros, sino presentamos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ahora de ¿qué? De justicia. Ahora si mi boca la usaba para hablar vulgaridades, arbures y doble sentido, la tengo que usar para glorificar a Dios. Que de mis labios salgan bendito sea el nombre del Señor. Y mira, ¿sabes qué? Hay una salvación. Que de aquí salga la salvación para aquel que pecó y está en pecado como nosotros mismos. Si antes estos pies bailaban para el mundo, ahora tienen que bailar y danzar para el Señor. Si mis manos las usaba para agarrar lo que no me pertenece, ahora la tengo que usar para llegar y darle lo que le pertenece al Señor en el alfolín. Muchas cosas tenemos que hacer que son mandato. Pero a veces no sé si no nos enseñaron, pero mucho antes que el pastor fuera pastor, ya habían metido muchas cosas a la ley de Dios. El Señor se los dijo a los fariseos, que ellos habían cambiado la ley de su padre por tradiciones de hombre. Por eso la ley se hizo pesada. No porque es pesado matar. ¿Acaso es malo matar o es bueno matar? Era pesado lo que ellos decían, que hay que lavarse las manos antes de comer. Si un hombre estaba en el campo y no había agua cerca, ¿cómo iba a comer? Eso no fue mandato de Dios. Esas cargas que ellos pusieron, que agregaron a la ley, son lo que nos aparta de la voluntad de Dios. En el catolicismo meten las doctrinas, los dogmas, y meten catecismo, confirmación, bautizo y comunión, y ni siquiera todavía conoces el nombre del Señor. Esas son esas que le agregaron a la ley de Dios. Los testigos de Jehová, si no leen la Biblia, pero primero tienen que saber todos sus libros de las atalayas. El mormón necesita el libro del mormón para entender la Biblia. Agregan y nos han metido temor que la ley es una maldición. ¿Cómo va a ser maldición respetar a mi hermano como a mí mismo? ¿Cómo va a ser vivir bajo maldición venir y ofrendar a Dios? Porque aquellos que le agregan para vivir a su comodidad, lo hacen maldición porque es pecado. Ahora sí es pecado. Por eso Dios los reprendió a los fariseos. Ustedes quitan la ley de mi padre y ponen costumbres de hombre. Y eso está todavía en la iglesia. Mucho antes que el pastor fuera pastor, ya se habían metido muchas leyes a la iglesia que no existen en la Biblia. Y nosotros llegamos y las adoptamos como ley, como verdad, pero no son verdad. Si tú buscas, Dios te revela que no es verdad. Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que están aquí, que desconoces. Porque muchos le han agregado y le han quitado también a la palabra para manejar al pueblo. Pero aquí el Señor en esta tarde nos dice su verdad. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, sino ahora Dios. Y en el 14 aquí dice, 6:14, leámoslo juntos, hermanos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo está diciendo que ya no estamos bajo la ley. ¿Pero de cuál ley? ¿La ley fariseica, la ley judaica o la ley de Dios? La ley de Dios sigue vigente. Los mandamientos siguen siendo mandamientos. Pero los fariseos metieron judaísmo. Tú tienes que saber primero Cábala, que es adivinación, y el libro del Talmud, para que entiendas las escrituras. Y nosotros no necesitamos ni Talmud ni Cábala, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos al Espíritu de Dios para que nos revele la verdad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahí es donde han confundido al pueblo. Ahí han confundido al pueblo. Nosotros estamos bajo
estamos bajo la gracia, pero Pablo se refiere a una ley aquí. Nos va a decir, ¿de cuál ley fue la que fue crucificada? Yo entendía que era la ley de los mandamientos. Yo entendía que era la ley de Dios. Y la ley de Dios es buena, agradable y perfecta. No puede ser maldición. Vamos a leer diciendo en el 15. Ahí contesta Pablo: ¿qué pues? ¿Pecaremos para que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos para que abunde la gracia en mi vida? Como ya no, la ley no está vigente, pues yo voy a tomar lo que quiero, te voy a quitar tu dinero, te puedo golpear, puedo hacer lo que quiero. Porque si no hay ley, no hay pecado. La ley hace que lo que tú haces sea pecado. ¿Qué es lo que hace pecado? La ley viene y revive el pecado que hay dentro de ti y de mí. La ley me mostró, yo conocí el pecado por medio de la ley de Dios, que al tener dos mujeres era adulterio y era pecado, aunque a mí me agradara y para mí fuera correcto y perfecto. Por eso muchos no quieren la ley en su vida, porque la ley te va a confrontar. La ley te va a decir: mentira, eres adúltero, eres ladrón, eres mentiroso, eres idólatra, eres borracho, eres homosexual y no heredarás el reino de los cielos. ¿Y qué hizo el hombre? Ahora el homosexualismo es legal, ley. Lo mismo que hicieron los judaizantes, los fariseos en aquel tiempo. Quitaron la ley de Dios, que es abominación a Jehová, echarse varón con varón, y dijeron: ahora es ley y es bueno. ¿Ya ven cómo agregan? Y en la religión agregaron. Porque ahora mucha gente está de acuerdo, anda con su bandera de la comunidad LGTB apoyando una abominación a Jehová. Dios libre que un cristiano se pare a hacer eso, porque está negando su fe en Cristo. Está negando a aquel que murió, que aquel que dijo que los afeminados, ni los borrachos, ni los adúlteros entrarán al reino de los cielos. Entonces, por desconocer y por desechar la ley, transgredo la ley de aquel que murió por mí. Y ese es el plan del diablo, porque la paga del pecado es la muerte. Él quiere que nosotros mismos pequemos. Por eso le llaman el tentador. Yo te tiento, tú pecas y tú solo tienes tu castigo. Nada más te pongo el cuchillo para que tú lo agarres, y te instruyo mal, diciendo que es bueno. Entonces dice: ¿pecaremos? No. Dice Pablo: en ninguna manera. 16: ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de a quien que obedeces? Sois esclavo de a quien que obedeces, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Si nos sometemos a fallar a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, somos esclavos del pecado nuevamente, y ya no estamos en la justicia de Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos en el 17, hermanos. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Ya ven que dice que ahora es de por fe que tenemos que obedecer la ley del Señor. Dice que aquella forma de doctrina nos entregamos. ¿A quién se entregó usted, hermano? ¿Al hombre o a Cristo? Por eso Cristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Aunque mis mandamientos se te van a hacer extraños porque no los conoces. Mis mandamientos te van hasta provocar miedo, hacerte sentir que me vas a fallar por decir Yeshua. Yo cuando vine al evangelio tenía miedo orar, tenía miedo confesar mis transgresiones a Dios, y yo decía que no era necesario, porque Él ya conoce mi corazón. Él desde el vientre de mi madre, Él me vio, aún mi embrión, Él lo conoce. Entonces, ¿para qué confieso mis pecados? Pero vas a Santiago y dice: hey, confesaos vuestros pecados unos a otros, y por medio de eso tendrás sanidad. Dije: o sea, ¿cómo? Por mi falta de conocimiento. Pero ¿por qué no tenemos conocimiento? Porque lo desechamos. Aquí está. Valen 20, 30, 40, $50. Pero el tiempo no lo hay. Satanás se apodera de nosotros de esa manera. Entonces,
Ahora, como ya estamos bajo la gracia de Dios, y gracias a Dios por eso, hermanos, dice el 18: y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿De qué nos libró el Señor? Dice la de la ley de Dios. Dice que nos libró de los mandamientos. Dice que nos libró del pecado para venir a ser siervos de la justicia de Dios. Y luego vamos ahí, desde ahí, vamos ahora al 20, ahí mismo. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Éramos libres de la ley de Dios. Porque yo no la conocía. Para mí era desconocida, creo que para ustedes también, hermanos. ¿La conocíamos cuando éramos católicos? Por eso éramos libres de ella. La que nos condenaba era nuestro propio pecado, porque la ley seguía vigente. La ignorábamos en la tierra, pero en el juicio iba a salir la verdad. Fuiste ladrón, no, es que no, pero aquí está estipulada. ¿Qué íbamos a hacer? Por eso digo que guías ciegos en esas doctrinas nos cegaron. Nos cegaron tanto que no hemos podido arrancarnos a Roma todavía. Se nos hace extraño creer que es necesario entregar totalmente la vida a Jesucristo. Y ya no idolatramos dioses de oro, ni de plata, ni de barro. Pero hay muchos dioses de carne que seguimos idolatrando. Y muchos seguimos nomás el domingo, como cuando éramos cristianos apostólicos romanos, nomás los domingos. Esa es una tradición, una costumbre que traemos de Roma. Y que no había problema, que solamente entregar nuestro corazón a Jesucristo es suficiente. Y no, dice que andemos en una vida nueva. No dice el corazón. Es necesario, dice, dame tu corazón, porque Él lo va a agarrar como del alfarero. Y ese corazón le va a sacar la inmundicia, las transgresiones, las mentiras, los adulterios, para que Él no sea tropiezo para ti. Y alabes al Dios que es el Dios verdadero. Bendito sea el Señor. Dice 21: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora te avergüenzas? ¿Qué frutos teníamos? La muerte, el pecado, la muerte. Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, no de la ley de Dios, y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto, ¿la qué? Como fin a la vida eterna. Entonces la ley de Dios nos lleva a santificarnos a través de la fe en Cristo. Los mandamientos de Dios sirven para nosotros, para llevar una vida ordenada, agradable al Señor, para santificarnos a Dios, para guardarnos y abstenernos del mal, como dice la palabra, para por fe agradar a aquel que murió por mí. Nos pide santificarnos, hermanos. Tenemos que saber qué es la santificación en nuestras vidas, espiritual y carnal, hermanos. Si no lo conoce, pregúntele al pastor. Él está ahí no nomás para que, sí, bueno, ven a orar por mi casa porque se siente tremendo. No nomás para eso está. Está para decirle, mira, pastor, estuve leyendo esto y aquí la Biblia me dice esto. Yo pienso, ¿qué pienso? Tú dime, ya Él te va a guiar, porque el Señor para eso lo puso. Porque para orar tú puedes orar. Ya te instruyó. ¿Cuántos nos instruyó? Ha instruido a varios. Yo tengo 5 años instruido. Yo ya tengo que orar, porque no le puedo quitar toda la responsabilidad, dejársela al siervo de Dios. Él también es padre y es siervo y tiene cosas que hacer aquí. No lo vamos a acabar. Lo vamos a exprimir y trasquilar todos los días, porque cuando yo le marco, yo cuelgo, luego la hermana, luego cuelgo, pues imagínense. Por eso como algo hermoso recibí en la mañana en la oración. El pastor dijo, tengan sus orejas paradas. Y fue cuando el Señor viene y te habla. Yo sé que Él no tiene títulos de teología, pero Él tiene lo que Dios le dio. Si yo no, cuando yo vengo aquí, vengo con la oreja, ¿te acuerdas, hermana? Agachada no va a entrar la palabra. Pero si la tengo bien parada,
no iba a haber nada que le estorbe. Iba a entrar, iba a trabajar. Ese fue para mí una palabra hermosa, singular, pero hermosa. Bendito sea el Señor. Y luego sigue diciendo: mas habéis sido libertados del pecado y ahora somos de Dios, santifíquense. El Señor nos dice que nos tenemos que abstener de cierto tipo de, hermanos, si yo estoy enfermo del azúcar, yo no puedo meterle más azúcar a mi cuerpo. Luego le voy a hablar al pobre pastor: me siento, ando bien mal, ora por mí. Eso ya es rebeldía ante Dios. Porque si tú sabes de lo que estás padeciendo, ¿por qué lo haces? Una vez el pastor me dijo: ya deja de comer tanto chicharrón, Alejandro. Y dije: es que me encanta. Pero no, ya cuando yo analicé el mensaje del pastor, dije: yo sé, hace 3 años yo leí Levítico y dice que la condena, y todavía están condenadas esa carne. Pero cuando yo escuché el mensaje, dijo: deja de comer. Después analicé porque lo hago. Y el Señor me hace sentir que cuando yo tomaba, lo primero que hacía, acompañaba la cerveza con el chicharrón. Entonces el chicharrón era una puerta que el enemigo estaba usando nuevamente para traerme el viejo hombre. Cuando menos se acordaba, empezaba la sed, pero no de agua, de la sed del vino, de la sed de transgredir la ley de Dios, de la sed de volver a pecar. Él no va a descansar para que usted y yo regresemos al pecado. Entonces yo dije: es verdad, y ya lo dejé. Y ahora cuando conozco la ley de Dios, que es un mandato por nuestro bien, ahora lo hago por fe en Dios. Y yo le creí a la palabra del siervo. Y al resultado, porque se ha ido esa sensación de volver a tomar, ya venía de nuevo. Gracias a Dios. Gracias, pastor, por ese mensaje. Y luego sigue diciendo la palabra. Dice que fuimos libertados, dice el 23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermanos? En Cristo, no en la ley. No somos judaizantes, pero somos pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que santificarse. El pueblo de Dios tiene que cumplir con los mandatos de Dios. El pueblo de Dios tiene que obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena para nosotros. Bendito sea el Señor. Llegamos al 7. Luego dice, nos vamos a brincar al 4 por el tiempo, hermanos. 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seas otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos. ¿Para quién ahora? Para Dios. Sigue hablando de una ley. Al final nos va a decir: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Estábamos bajo una ley que nos hacía que nuestra carne nos llevara a las pasiones, a los pecados, a los adulterios. ¿Y dónde dicen los mandamientos que es legal adulterar? Dice lo contrario. ¿Dónde dice la ley de Dios que es bueno robar? Dice: no robarás. Está hablando Pablo de una ley, y nos la va a revelar al final. Esa ley que nos lleva a transgredir la ley de Dios. Esa ley que nos ha tenido esclavos, por la cual Jesucristo murió y clavó en la cruz. Esa ley para que usted y yo seamos libres y venir a la palabra de Dios y a la gracia, a la justificación. En la justificación en Cristo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el 5: porque mientras estábamos en la carne, ahí, y las pasiones pecaminosas eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando frutos de muerte. Dice el 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto. En Cristo morimos, y esa ley ya no tiene poder sobre nosotros. Esa ley que nos incitaba a pasiones, a deseos, a desenfreno, a adulterios. Esa ley ya no tiene poder sobre que verdaderamente ya haya muerto en Cristo. Entonces, si todavía tiene poder esas pasiones, esos carne, no hemos muerto todavía. Nos ha de faltar una mano por fuera, todavía desenterrada. Y luego dice: de modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo, es un régimen nuevo el que tenemos que servir del Espíritu, y bajo el régimen viejo, y no bajo el régimen viejo de la letra. Es lo que Dios reprendió, porque le pusieron
agregaron a la ley letra de hombre. Por eso les di el ejemplo, que la ley condena y es abominación, la homosexualidad, y ahora es legal. Y si tú no estás de acuerdo, tú eres el homofóbico, y tú eres el que estás mal, y tú eres el que eres intransigente, y tú eres el que estás mal. Esa letra es la que añadieron a la palabra y no existe. Por eso Pablo dijo, la letra mata, pero la ley de Dios, la palabra de Dios nos da vida y vida eterna. Bendito sea el nombre de Jesús. Y seguimos ahí, hermanos, y nos vamos a ir hasta el 12, 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Dónde es maldición vivir bajo los mandamientos de Dios? Cuando yo una vez un muchacho me dijo, hey, yo no diezmo porque la ley es maldición. Si vivo bajo la ley, caigo de la gracia y estoy en maldición. Soy bajo maldición. Yo no sabía mucho. Le dije, sí, caer de la gracia yo no quiero caer porque sin la gracia no entro al reino. Pero la ley no es maldición, porque Dios no va a maldecir a su pueblo. Dios se la dio a su pueblo. No se la dio a los egipcios, no se la dio a los sirios, no se los dio a los babilonios, se los dio a Israel. Y si usted y yo somos injertados por la gracia de Cristo y ahora somos pueblo de Israel, esa ley es para mí. Si yo creo que soy hijo de Dios y pueblo de Dios, estos mandamientos también son para mí. ¿Son para ustedes, hermanos? ¿Se creen